33.3 presenta. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el caso número 11 de este libro que estamos, ¿cómo se diría? Desmenuzando. De este libro que estamos desmenuzando, que se titula Madres Enfermizas. Los saludan Claudia Alarcón y Rosita Gasca. y el padre Daniel Barajas. Bueno, hoy viene Claudia un poquito indispuesta, por eso está usando cubrebocas, se siente un poco mal, pero pues una madre no enfermiza, pues tiene que echarle ganas, ¿verdad? Tiene que echarle ganas, tiene que trabajar, porque además se va de viaje, o sea, con todo y enfermedad se va a ir de viaje y ya seguramente ahí en su viaje, ¿que va a ser dónde? en Los Cabos. En Los Cabos, pues seguramente pues se le van a disipar todas las enfermedades. todas las impertinencias de la enfermedad. Ya esperemos que la próxima semana no llegues enferma. Ay, no, esperemos que ya no. Esperemos que así sea. Bueno, este es el caso número 11 y lo que vamos a meditar, Rosita y Clau, es alguna frase que alguna vez escuché de una mamá que me dijo cuando fui a buscar a su hijo porque tenía que cumplir con ciertas obligaciones en la parroquia porque trabajaba en la parroquia. Y entonces cuando fui a buscarlo a su casa, sí estaba el chico en la casa. Y entonces salió la mamá y me dijo esta frase. Dice que ¿qué necesita? Porque está durmiendo. Antes de entrar al tema, nada más eso, ya viendo ustedes previamente habiendo leído el capítulo, ya nada más con lo que les acabo de decir, ¿qué pensarían? ¿Por dónde empezamos? ¿Con Clau o con Rosita? Pues yo siento que no estaba dormido, porque si le dijo que qué necesitaba, quiere decir que no estaba dormido. Es una forma tan tonta muchas veces en decir, pues dile que qué necesita, estoy dormido. Pues no, eso es una irresponsabilidad. Entonces, el momento de que él tenía que haberse acordado que tenía un compromiso y al momento que le dijeron, está el padre aquí, necesita de ti, pues yo me hubiera parado como resorte, padre, disculpe, no, me quedé dormido o cualquier otra cosa, pero no esa respuesta tan absurda. Muy bien. Pues yo creo que hay una falta de responsabilidad. Posiblemente sí estaba dormido, pero la mamá, yo creo que ahí viene la falta de responsabilidad desde los padres, ¿no? Porque la mamá está viendo que su hijo se quedó dormido y ella sabe que tiene que cumplir con una obligación, que tiene que ir a la parroquia, que tiene que ir a algún trabajo. ¿Sabes qué? Párate. Ya es hora de que tienes que irte a trabajar. Y cuando llega el sacerdote a buscarlo, no es, ¿qué necesita? Es, muévete porque te están hablando, ¿no? Cumple con tus obligaciones y responsabilidades. Pero esto nos habla de la falta de responsabilidad desde los padres, ¿no? Claro. La sobreprotección Claro. hacia los hijos. Muy bien. Sí, y bueno, yo en ese momento lo asemejé a que yo estuviera en la parroquia. Imagínese, tú que eres trabajadora de la parroquia, tú que eres una de las manos fuertes de la parroquia. Imagínate que yo esté en mi habitación, la puerta de mi habitación está cerrada y llega el obispo. Y entonces dice, es que vengo a hablar con el padre Daniel. Y sale Claudia o Rosita Fresita a decirle al obispo, dice que qué necesita, porque está durmiendo. O sea, yo digo, valga la comparación, ¿verdad? Pero pues al final sí es eso, o sea, cuando hay una obligación, pues al contrario, y yo estoy seguro, mi mamá me hubiera dicho, oye, ya levántate. En primera, mi mamá me hubiera dicho, esto fue alrededor de las 10:30, 11 de la mañana. Ya no tienes que estar acostado. Entonces, en primera, mi mamá, a mí, en mi caso, me hubiera levantado a las 8, 7 de la mañana. Oye, ya levántate, ponte a hacer tus actividades, tiende tu cama, limpia tu cuarto, porque vamos a hacer la limpieza de la casa, ¿no? O sea, en primera, no creo que en mi caso me hubieran consecuentado a esas horas seguir durmiendo. Pero vamos a ver un poquito, voy a leerles un poquito de lo que pasó. Dice, a la madre de Alejandro, ni el nombre cambié. Bueno, dice, la madre de Alejandro está al pendiente de su hijo, tal vez con un poco de exageración, que se puede comprender, pues la hija mayor resultó embarazada cuando nadie se lo esperaba. Eso provocó que la chica tuviera que vivir etapas adelantadas, a la vez que se tuvo que resignar a vivir con quien en ese entonces aparentaba ser una persona responsable y madura. Sí, porque se puede dar ese efecto, o sea, puede decir, pues ya el primero me fracasó, el segundo me fracasó, pues ahora voy a cuidar a estos, ¿no?
como si fueran La niña de mis La ojos. niña de- las niñas de mis ojos. Pero está de acuerdo que el solapar esa situación no es cuidarlos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es una manera errónea totalmente la mamá. Sí lo hace por ese lado de cuidarlo, porque la hermana salió embarazada o porque no sé, mil cosas, ¿no? Pero no es la manera de cuidarlo, al contrario, le está haciendo un daño. Por supuesto, y estoy de acuerdo que por eso les dediqué un capítulo. Ahora fíjense que, no sé si ibas a decir algo, Rosita, pero ahorita te doy la palabra. Fíjense que además yo me llevo excelentemente bien, o sea, la mamá de Alejandro, con quien me llevo excelentemente bien, sabe que este capítulo es suyo. O sea, saben, incluso hasta me llevó el libro para que se lo firmara. Y Alejandro es un chico que aprecio mucho y que quiero muchísimo y que a lo largo, que por cierto ya está casado, un saludo a su esposa y a sus A bebés. sus bebés. Entonces, Alejandro también lo sabe y han pasado años de esto y de pronto nos ponemos a platicar sobre el asunto y pues tú te das cuenta que en algún momento a mí me sirvió para hacer un capítulo y a ellos les sirvió para reflexionar en familia y pues la mamá pues modificó ciertas conductas y a lo mejor dirían, ay, el padre los evidenció, pues nadie sabe quién es en realidad, o sea, nadie sabe con claridad quién es. Y esto pues hizo, al contrario, más que haber marcado una lejanía, marcó una cercanía. Una cercanía. Ahora sí, Rosita. Sí, pues no, yo siento que, por ejemplo, que la hija salió embarazada, pues a lo mejor muchas veces uno de padre no les da una orientación o un consejo, no sé cómo lo puedan tomar. Y piensa que los demás hijos lo van a hacer, no sabiendo que muchas veces los hijos, los siguientes hijos que van creciendo, pues van tomando otra forma de pensar. A lo mejor dicen, no, pues yo no quiero pasar por la misma situación porque es una responsabilidad, porque es mucho problema, voy a tener que trabajar más duro. Entonces ahí pues no necesita uno protegerlo, sino nada más decirle, pues ten mucho cuidado porque eso te puede pasar, puedes tener que ser más responsable para tener una familia. Por supuesto, y yo creo que al final los papás deben de ser una referencia, los papás deben de indicar, ¿verdad? Pero cuando tú como papá a lo mejor tienes ciertas cosas que no has superado en tu vida, que no has superado en tu existencia, entonces pues eso provoca que a veces no acompañes, porque yo creo que la tarea de un papá y de una mamá no es controlar, la tarea es acompañar, entonces no terminas acompañando de la manera correcta. Voy a leer otro párrafo del libro. La exageración del cuidado que la madre tenía de Alejandro provocaba ciertas diferencias de opinión con el párroco, es decir, conmigo. Pues Alejandro contaba ya con la edad suficiente para comenzar a ser más independiente, además de que en el trabajo se le promovía para ello. Sin embargo, el chico tenía bastantes rasgos de inmadurez. No era el mejor estudiante y sus calificaciones dejaban mucho que desear, sus gustos personales un tanto, pues, cholos, hacía que muchas puertas se le cerraran. Le gustaba mentir constantemente para justificar sus conductas equivocadas. Rara vez aceptaba sus errores. En cuanto podía hacer a un lado sus responsabilidades, las suplía platicando con las personas de la parroquia. Es decir, se tenía que estar detrás de él para que realmente cumpliera con sus tareas. Ahora, es muy importante decir que una cosa es que los chicos sean buenos chicos, que sean honestos, que sean honrados y que tengan valores. Es muy distinto decir eso a decir que porque son buenas personas no les vas a exigir. Exacto. Y si tienen esos valores y son buenas personas y saben lo que es la honestidad y todo eso, es porque ya les exigiste, es porque estás llevando a cabo una buena tarea, ¿no? De inculcarle los valores. Entonces, y cuando los papás no exigen porque, ay, no, pues es buen niño, pues no es cierto. O sea, yo creo que sí tenemos que exigir ciertas cosas, ¿no? Por supuesto, ahora, desgraciadamente, esto a veces sucede, pues que hay personas adultas que son buenas personas, que son buenos tipos, buenas tipas, pero que también tienes que estar detrás de ellos para que cumplan con sus responsabilidades, ¿no? Pues sí, también. Entonces, Hay de todo, hay de todo. Eso sí. ¿Por qué te ríes, Rosita Fresita? ¿Te acordaste de alguien? No,
Yo lo que quiero aclarar es, por ejemplo, que dice que la vestimenta, muchas veces yo siento que la vestimenta no tiene nada que ver. Hay personas que se visten pues muy ¿cómo dicen? Desfachatadas. Ajá, pero pues son gente responsable, son gente que le echan ganas. Claro, son modas, ¿no? Yo creo que todos pasamos por una moda según la época en la que vive uno. No, Pues bueno, yo no me recuerdo haber pasado por alguna moda, ¿o tú? no, tampoco. No, bueno, al menos no te estamos contradiciendo, Rosita Herrera. Simplemente, yo por ejemplo, yo ahí sí entro en desacuerdo contigo, más que en controversia, en desacuerdo, porque en mi caso lo que a mí me ha tocado ver, pues sí es que, pues dice el dicho popular, como te ven, te tratan. Ujú. Entonces, pues sí, creo sí, o sea, no es un determinante de la personalidad de alguien, no es un determinante, pero sí es un rasgo. O sea, yo no puedo como sacerdote salir a la calle a hacer ejercicio en mayones Ah, no, pues no. y que todo se te marque, ¿no? O sea, pues al final de cuentas, o sea, Aunque no o sea, seas sacerdote, no exactamente, está bien. pero yo lo estoy aplicando en mi caso, entonces tienes que tener un cierto pudor, tienes que tener una cierta pulcritud. Por ejemplo, yo no puedo entender, a ver si no le cae la pedrada a alguien, pero yo no puedo entender que estés estudiando para abogado y te vistas como para vender tamales. Ajá. O sea, yo creo Sí. que sí, o sea, no puedo creer, o sea, que yo vaya con un psicólogo y el psicólogo me atienda en pants. O sea, sí tiene que haber o sea, Sí, da sí, da la impresión. no es un determinante, pero sí influencia. Ujú. Ahora, en el caso del personaje del libro, si está ese rasgo de su manera de vestir y lo refuerzan ciertas conductas como la irresponsabilidad, como en vez de hacer sus tareas ponerse a platicar con el personal, pues entonces ya se suma, Ajá. no porque necesariamente el vestir sea el rasgo definitivo, pero creo que se suma, no sé tú qué piensas. Ya se le sumaron Sí, ciertas, pues eh, más características. Yo creo que sí, para mí sí importa, no es que yo sea así como que, oye, está, no. Yo creo que sí importa la manera en la que te vistas, sí importa la presencia, ¿no? La presentación, ujú. sí importa y mucho, ¿no? Entonces, vas al doctor y si te checa uno así, dices, ay, no, imagínate, ¿no? Has de ser carnicero en lugar de cirujano. Entonces, No, Sí, puede suceder. yo tuve una experiencia hace muchos años, llevé a mi hijo al doctor, a un doctor que habían puesto de esos doctores modernos de genéricos, y llegué y le digo a la de la farmacia, le digo, ¿tengo que pagar adentro en el consultorio o pago ficha? No, dice, pague ficha y ahorita ya le llaman. Pero yo vi un muchacho sentado en el suelo comiéndose un sope y con pulseritas de tejidas, todo, y dije, este muchacho yo no lo conozco, ha de ser de por aquí, no lo he visto, ha de ser un muchacho vaguito de por aquí. ¿Cuál era el doctor? O sea que, como ya dice, veo. sí, la impresión, y mis respetos, era un gran doctor porque atendió a mi hijo y con una receta salió y lo estuvo viendo hasta que se fue. Claro, te digo, no es determinante y sí puede haber esas excepciones de gente que pues a lo mejor es desaliñada y Y es muy bueno en es su muy bueno, trabajo. ¿no? Ajá. Puede haber, pero y pues bueno, no es determinante, pero sí se conjuga, o sea, se suma a Ajá, otro sí, la número de impresión, ¿no? actitudes, Que, ¿no? por Sí. ejemplo, yo decía, este muchacho, pensé, ha de ser un vaguito de por aquí, un drogadicto, porque lo vi así muy, sí, de mezclilla, pero con los pulseras que usan tejidas, no sé cómo. Yo dije, "Ay, nunca no lo he visto por aquí", pero pues no sabiendo que era el Pues sí. doctor. Bueno, y además, pues ya como médico en el momento de intervenir y eso, pues tiene que cumplir con ciertas normas de Ujú, etiqueta, como Claro. lavarse las manos, ponerse sus guantes, ponerse su sí, bata. En caso de una intervención quirúrgica, pues tiene que cumplir con Con los esa- con un requisitos, sí. lineamiento. Pero bueno, a grandes rasgos en este capítulo, lo que sucedió fue que fallece de pronto la abuelita de una persona. Fallece su abuelita y entonces me pongo de acuerdo con Alejandro y le digo, oye, pues fulanita está muy triste porque pues se murió su abuelita. Pues vamos a invitarla a algo
vamos a invitarla a algo para que, pues como para que se sienta acompañada, para que no se sienta mal ni sola. Pues entonces quedamos en que íbamos a ir al cine con la finalidad de ayudar a fulanita. Es cuando en los cines había horarios matutinos entre semana. Entonces ya voy con Ale y yo le digo, me dice, bueno, ¿a qué hora paso a la parroquia? Digo, pues pasa a las 10 de la mañana, ¿no? Ejemplo. Pues no llegaba y como yo sabía dónde vivía, pues me fui a su casa. Entonces, cuando llego a su casa, pues 10:30, pues me sale, le toco y sale la mamá y me dice, oiga, ve que vengo a ver a Ale. Ah, sí, padre, ahorita le llamo. Se mete la mamá y vuelve a salir la mamá. Entonces dice, es que dice que qué quiere porque, que qué necesita porque está durmiendo. Entonces, dice, no se trata de que porque fuera el párroco, Alejandro se tenía que levantar saltando de la cama. Pudo haber sido cualquier otra persona, pero había un compromiso que se tenía que cumplir. Lo más lógico es que la madre le dijera que si tenía un compromiso debía de cumplirlo, o mínimo provocar que su hijo se levantara y diera la cara al sacerdote. Exacto. Sin embargo, la madre lo quiso sobreproteger por encima de un compromiso laboral, lo cual no termina siendo sano para el chico, que de por sí no tenía un sentido claro de lo que significa ser una persona responsable. Ahí es. Y me tocó mucho en aquel entonces, en esa parroquia, me topé mucho con esto, o sea, chicos como que de ese perfil. Sobreprotegidos por la mamá. Ajá. Bueno, pero Pues aquí sí. también, ¿eh? O sea, aquí también me los he encontrado. Pero bueno, es que no sé, sí, es que ya es como que todo, creo que tristemente las generaciones que estamos viviendo, los papás de ahora somos como muy permisibles a muchas cosas y tristemente no nos damos cuenta que a los que estamos afectando son a los hijos, ¿no? Bueno, lo peor es que yo creo que hay muchas que sí se dan cuenta. Y aún así Nos no Lo vale. sigue establece. uno Sí. haciendo. O sea, sí. Yo creo que porque lo he visto y lo he visto en casos muy lejos de aquí, ¿verdad? O sea, pues yo he visto que de pronto sí hay conciencia de que el hijo o la hija no llegan a dormir, sí hay conciencia de eso, pero no se establece un límite claro. Claro. O sea, cuando muchos dicen, ay, pues le voy a llamar la atención, ¿no? O cuando se hacen los enojados, ¿no? Pero al final no hay un límite claro. Ujú. Entonces, cuando no hay Sí. esos límites claros, pues, ¿qué significa? Pues que en el fondo hay una conducta permisiva. A lo mejor sería interesante reflexionar por qué en muchos padres hay conductas permisivas a pesar de que se dan cuenta de que lo que sus hijos están haciendo es incorrecto. Porque Pues luego sí. muchas veces los hijos cuando tienen algunos padres que son muy estrictos, piensan que porque sus papás fueron estrictos, ellos no lo quieren ser, pero no sabiendo el error que están haciendo contra sus hijos. Pues claro, porque pues que como papá pienses eso y no quieras cometer esos errores o no quieres que tus hijos pasen por lo que tú pasaste, pues dentro del ámbito familiar, pues cada quien como quiera, ¿no? Que cada familia se organice como quiera. Pero cuando ese hijo tiene que salir a trabajar a una empresa, pues el jefe no se va a poner a pensar. Claro. Ay, es que, o sea, yo no conozco ningún jefe que piense en el bienestar emocional de los trabajadores. Ajá. O sea, es ahí lo que no piensan. O sea, es ahí lo que no piensan, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucedió hace poquito y que luego a mí me sucedió que de pronto, pues, te pones de acuerdo para un servicio. Y tú dices, en el servicio quiero esto. Y no se cumple lo que pedí en ese servicio, ¿no? O sea, Sí. es lo opuesto a lo que se acordó. Pues a lo mejor en tu casa te lo pasan. O sea, a lo mejor en tu casa te lo permiten, pero ya en un ambiente fuera de tu casa, Ya, ¿no? Ya no. no está Así sea la permitido. parroquia, así sea el sacerdote. Ujú. O sea, hay ciertas cosas que ya no pueden ser así. Sí. O sea, tienes que cumplir. Y eso, ¿por qué pasa? O sea, hoy en día Alejandro es un hombre muy trabajador. Hoy en día Alejandro es un hombre responsable. Es un hombre que ya se casó. Es un hombre que ayuda a su familia. Pero a mi modo de ver, pudo haber tenido
un mejor trabajo que el que tiene hoy. Mm. Ujú. O sea, no pudo haber sido meramente trabajador. Pudo haber sido dueño de su negocio, dueño de su empresa. Ujú, ujú. Entonces, sí, hoy es es una buena persona, pero pudo haber sido mejor. Mejor. Sí. Entonces, al final, el aprendizaje es que la vida te perdonará el papá, te lo pasará la mamá, la familia se reorganizará para que todo marche bien, pero ya las oportunidades que se te fueron, Ya se fueron. ya se fueron, o sea, ya no las tienes. Y, Sí, no, y ya no habiendo, regresan. y habiendo haber sido, pues no nada más un trabajador en X lugar, sino dueño, porque se le hubiera dicho, bueno, tienes que ser responsable, pero continúo con el libro. Hoy en día muchas madres de familia buscan darles la razón a sus hijos sin tenerla. Están al pendiente de muchos detalles, pero descuidan aspectos fundamentales de su formación. La madre de Alejandro estaba en lo correcto de cuidar a su hijo, para que éste no cometiera errores que le dañaran toda la vida, pero también debió tener el mismo cuidado de levantarlo de la cama para que se hiciera responsable de los acuerdos que había tomado de manera formal, sobre todo en el ámbito laboral, que es una de las áreas de desarrollo más importantes de la persona para formarse en la responsabilidad. Ujú. Cuando eres niño, lo que te forma en la responsabilidad es la escuela. Ujú. La escuela y que tus papás te deleguen qué haceres en el hogar. Eso de niño es lo que te forma en la responsabilidad. Ujú. De adolescente, ¿qué es lo que te tiene que formar en la responsabilidad? Que a pesar de que estés pasando por todos los cambios físicos y de relevarte ante la autoridad, como adolescente, lo que te forma en la responsabilidad es seguir estudiando. Ujú. Y lo que después de esa etapa te forma en la responsabilidad es el trabajo. Pues Es sí. el trabajo el que te tiene que formar en Ujú. la responsabilidad. Porque después de eso vienen otras etapas, que es ya el tener una familia, el responsabilizarte de unos hijos. Pero si estas primeras etapas tus papás no te ayudaron a ser consciente de que tenías que ser responsable, Ya es muy difícil, ¿no? ya es muy Sí, difícil. es difícil que tomen ese rumbo de ser responsables porque ya crecen así y son padres irresponsables y no se interesan en sus hijos, si van a estudiar o no estudian, pues no les toman mucha importancia. ¿Por qué? Porque ellos pensaron y piensan igual. Aclaremos que no todos los casos es lo mismo, Ah, ¿no? no, También yo hay creo que niños de que a lo 100 mejor los uno. papás no están no tienen ese acompañamiento con el padre y son unos niños súper responsables, que ellos solitos agarran, se paran, y niños pequeños, ¿no? O sea, que Ajá. dicen, a falta de mi papá, pues yo tengo que ver cómo salgo de esta situación, cómo sobrevivo, ¿no? A la Bueno, pues de sociedad. hecho capítulos atrás nos compartías el caso de tu Exactamente, de mi sobrina, ¿no? sobrina. Ajá. Que pues ante la ausencia de la mamá, pues ella, pues como una niña responsable. Claro, Entonces, pues sí, o sea, no todo es palabra de Dios, sino que hay como, o sea, como decíamos ahorita en el modo de vestir, no es un indicativo general, pero sí es un parámetro. Puede haber excepciones, lo mismo puede haber excepciones en este claro. sentido de que no todo el mundo está cortado Tijera. por la misma tijera. Constato que hoy en día muchas madres le tienen temor a la independencia de los hijos. Les cuesta trabajo soltarlos para que aprendan a volar. Los sobreprotegen de tal manera que los hacen unos verdaderos inútiles. Esa palabra como me fascina. Los hacen unos verdaderos inútiles. Son capaces de autoculparse con tal de que sus retoños no tengan que afrontar las consecuencias de sus actos. Con dichas actitudes, estas madres enfermas lo único que hacen es autocondenarse para cargar toda la vida con las malas decisiones de sus hijos. Es que yo no fui buena madre, es que me equivoqué, es que no estuve con él, es que tenía que ir a trabajar, y puras autojustificaciones, pura autocondena, sin permitirles que ellos crezcan y sean responsables. Exactamente. ¿Cómo ves? Sí. Complicado,
complicado. Yo creo que esa mamá necesita terapia urgentemente. No, yo siento que todas las madres pasamos por lo mismo. Yo cuando mis hijos empezaron a crecer, ese era el miedo. Pero como me dijo a uno de mis hijos, el grande, mamá, déjanos porque tenemos que conocer el mundo, no para maldad, sino para podernos defender. No tengas miedo, nos has enseñado lo bueno, lo malo, y pues tenos confianza. Pues sí, es que al final te digo, pues, si como niños los hiciste responsables, el miedo para soltarlos más adelante Sí. tendría que ser menos ¿Menor? menos Menos, intenso. O sea, al ujú. final lo va a haber, porque pues eres papá, eres mamá, y más en un mundo como hoy, ¿no? Al final va a haber ese miedo. Pero si tú sabes que les exigiste, les estableciste límites en el momento en que lo tenías que hacer, pues entonces pues ya lo hiciste, ¿no? Ya vas a tener miedo de que vuelen, pero pues después te vas a sentir seguramente en la plenitud de ver que lo están logrando Ujú, y que lo sí, están haciendo de manera responsable. sí, eso sí. Y entonces pues no se convierten en generaciones como ahorita, ¿no? Que el otro día veía que la generación de cristal, no entiendo mucho a veces yo esos términos, pero ahora sí, o sea, fíjate, ahora la gente de hoy le dices algo Uf, y a mí la amenaza con la que siempre me amenazan a mí, pues mejor dígame para buscarle. No, pues no me amenaces, búscale, ¿no? O sea, pues búscale, o sea, no me amenaces, búscale. Eh, y entonces, no, pues si ya no estoy haciendo nada en la parroquia, pues entonces, pues ya para qué. Bueno, pues entonces, pues si no estás haciendo nada y estás dándote cuenta que no estás haciendo nada, ponte a hacer pues algo. ponte a hacer algo, ¿no? Pero no, hoy se rompen y sí, o sea, no les puedes, decía Susana Zabaleta en una entrevista que le hicieron, es que hoy no les puedes decir nada Se ofenden. porque ya se Ujú, ofenden. Pero yo creo que es ujú, un todo, ¿eh? O sea, la verdad es que aquí, bueno, se toca el tema de las mamás, pero si todo eso lo conjugamos a desde que iniciaron la Comisión de Derechos, humanos, los derechos del niño, ahora en las escuelas ya no les permiten a los profesores realmente hacer su chamba como profesores, ¿no? Me tocó el caso de que inscribí a mi hija en la misma secundaria que yo y me decía un profesor excelente, súper exigente, que aprendimos mucho con él. Me decía, Clau, pero tristemente ya no voy a poder hacer lo mismo con tu hija. Y yo, ¿pero por qué? No, pues nos tienen prohibidísimo. O sea, si las niñas no traen tarea, ni modo, o sea, no pasa nada. Fíjate tú. Que si las niñas no traen, no pasa nada. O sea, los niños tienen la razón. Nosotros no. Es evitarnos demandas, es evitarnos. Porque antes tu papá venía y no lo que el profesor diga. ¿Y ahora qué es? Uy, cuidadito y se mete con mi hijo porque voy y levanto un acta, ¿no? Entonces, los mismos entre el gobierno, los papás de ahora hemos provocado esa Bueno, situación. pues mira, no nos va a dar el tiempo, pero yo creo que la verdadera corrupción, y que también lo es, y no aminoro, y eso lo quiero aclarar, no aminoro. La verdadera corrupción no está en que te detenga el policía y le des mordida. Claro, es corrupción ujú, y hay que evitarlo. Pero la verdadera corrupción es esta. O Ajá. sea, donde las instituciones se coluden, ¿no? ¿Sí se dice? O ujú, sea, donde las instituciones crean gente inútil, generaciones inútiles para ser manipulables. Entonces, ujú, claro, se conjugan Exactamente. los derechos humanos, se conjuga la Secretaría de Educación Educación Pública, pública. se conjugan los intereses partidistas, y entonces esa es la verdadera corrupción. Y hoy, aunque nos digan ya no hay corrupción, porque siguen existiendo policías que te siguen sacando dinero para no meterte al corralón. O sea, eso sigue exigiendo. Eso no ha cambiado. Así pasen todos los informes de gobierno, eso no ha cambiado. Y Pero la cambia verdadera corrupción, eso es corrupción, sí, pero la verdad, la corrupción más dañina es es lo que esta. acabas de decir. O sea, que se coluden todas las instituciones ujú. para tener gente que no piense. Entonces, para terminar, Justamente. el hecho de que la mamá salga y diga, es que dice que qué quiere porque está dormido, que qué necesita porque está dormido, es limitarle al hijo la oportunidad de que cumpla con una obligación, que se levante a dar la cara y que use su propio lenguaje para darse a entender. Claro. Entonces,
Sí, muy cierto. Es lo que tú acabas de decir, pero en un ámbito más elaborado, pues es lo que nos están haciendo a nosotros las instituciones y ahí está la verdadera corrupción. Es decir, aunque se oiga duro, tú eres una mamá corrupta en el momento en que justificas a tus hijos y no los Ujú. corriges de lo que le tienes que corregir. Exacto. Es cierto. Pues muy bien, de esta manera damos por terminado este capítulo número 11 que estuvo interesante. No se pierdan la próxima semana el capítulo número 12 porque vamos a hablar de una conducta muy Muy dada. muy ¿no? dada Muy en la ruptura generalizada. de relaciones. Haz lo que quieras, pero a tu hijo no lo vuelves a ver. Nos vemos la próxima semana. 33.3 presentó